Bien, pues vamos a orar. ¿Quién quiere orar para iniciar? Rudy, adelante. Padre, bendecimos a tu santo y poderoso. Declaramos que no hay otro Dios sino Jesucristo. Y que eres tú el que pones el hombre que eres como nacer. Y tú nos has traído aquí, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te bendecimos ahora y siempre, Señor, por toda la eternidad. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar la lección 3 del estudio de la carta a los romanos, la gracia de Dios. Dice, en la exposición que la carta a los romanos hace sobre el Evangelio, o mejor dicho, sobre la necesidad que tenemos del poder del Evangelio para salvación, tomando las palabras que el mismo apóstol Pablo escribe, nos muestra que la maldad en el corazón humano no es exclusiva de un determinado grupo de personas o que se limita a cierto tipo de pecado. Lo que hoy veremos es que el pecado y por lo tanto la necesidad de salvación es para todo ser humano. Así es que vamos a leer Romanos 2 del 1 al 16. Hoy vamos a ver esta porción, Romanos 2 del 1 al 16. Entonces empezamos acá con nuestro hermano. Romanos 2, del 1 al 16. Ajá, sí, un versículo cada quien. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras veces defendiéndolos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok. Bien. Nos dice el pasaje, ya viendo lo que acabamos de leer, dice: este capítulo se liga al anterior. Es decir, hay una relación entre el último versículo del capítulo 1 y el primero del capítulo 2, al iniciar diciendo, por lo cual, es decir, que debido a que el ser humano no ha honrado a Dios como Dios y tampoco le ha dado gracias, que es lo que vimos, la razón por la cual señala el resto del capítulo 1, le dice, no tienes excusa. No tienes excusa, oh hombre.
tal como lo dijo en el 1.20. En el 1.20 dice, cuando habla de toda la creación, que nos habla de Dios, su eterno poder, naturaleza divina, se ven claramente desde la creación, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces nuevamente habla, no tienes excusa, oh hombre, y es que sin importar de quién estamos hablando, todo ser humano se incluye en la frase, quien quiera que seas tú que, ¿qué es lo que haces? Juzgas. Tú que juzgas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Y concluye diciendo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas o lo mismo. Creo que dice lo mismo en la Reina Valera, ¿verdad? Ok. Practicas las mismas cosas, practicas lo mismo. Una de las cosas difíciles de entender aparentemente, y es que no que sea difícil, sino aparentemente difícil de entender para todo cristiano, es el hecho de que juzgar a otros no debería ser tomado como cosa ligera. Miren, vamos a ver Mateo 7 del 1 al 2, no me acuerdo dónde nos quedamos en la lectura. Sí, adelante, hermana. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís, seráis medida. Ok, entonces Jesús mismo dice, no juzguen para que no sean juzgados, y entonces luego señala por qué, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Ok, con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados. Serán juzgados, es decir, con la misma medida, por eso dice, o con la misma vara, con la medida con que midan, serán medidos. Vamos a ponerlo en español latinoamericano, serán medidos. Serán medidos. Ok, ¿cómo deberíamos entender el hecho de juzgar o también criticar? Que finalmente viene siendo lo mismo en este sentido. De juzgar a los demás, tanto Jesús como esta carta nos explican que cuando juzgamos a otros, estamos dando testimonio de que la acción juzgada es pecado o está mal. Y después ocurre que nos encontramos envueltos en algo semejante, testificando así contra nosotros mismos que somos pecadores. Si yo le juzgo algo a alguien y yo termino haciéndolo, como yo juzgué que eso es malo y yo estoy consciente de eso al hacerlo, yo me estoy condenando o juzgando. Entonces dice, y por lo tanto nuestro juicio se extiende a nosotros mismos, es decir, que al testificar la maldad de otros, damos testimonio de nuestra propia maldad. Solo cuando nosotros mismos hemos vencido tal pecado, nuestro juicio se basa en el discernimiento y no en la crítica. Aquí hay una diferencia, dice, vamos a ver 1 Corintios 5 del 9 al 13, vamos a ver un caso que uno podría argumentar, bueno, ¿por qué esto nos lo dice 1 Corintios 5, verdad? Entonces 1 Corintios 5 del 9 al 13. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto se les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa cosa ni siquiera coman. Pues porque he de juzgar yo a los de afuera. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Bueno, de hecho todo el capítulo es un juicio.
Todo el capítulo es un juicio sobre alguien que está en pecado y es juzgado por la iglesia. Entonces Pablo aquí habla de juzgar, y entonces dice: a los de afuera los juzga Dios. A ellos nosotros no nos corresponde juzgar a los que no son cristianos, a los pecadores los juzgará Dios. Entonces nosotros debemos entender que ellos pecan porque son pecadores. Pero entonces a los de adentro nosotros los juzgamos en el sentido de un discernimiento. Si yo veo que un hermano es avaro, es idólatra, entonces me dice la Biblia: con esa persona no te juntes. Eso es lo que está diciendo. Pero si es del mundo, no es ningún problema. De otro modo, si nos separáramos de los inmorales, borrachos, adúlteros del mundo, tendríamos que salir del planeta, ¿verdad? Dice Pablo. Pero alguien que llamándose hermano, con tal persona no nos relacionamos, porque finalmente su vida no es un testimonio, y habría que analizar todo el caso que expone Pablo sobre el hombre que está en pecado en la iglesia de Corinto. Pero termina diciendo: ustedes juzgan a los de adentro, o lo pregunta de una manera retórica. ¿Por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Dios juzga a los de afuera, y entonces señala el juicio contra el hombre que está dentro de la iglesia, que lo llama malvado y hay que expulsarlo. Entonces, cuando viene este discernimiento, es diferente. No estamos criticando la maldad de otros, sino teniendo discernimiento sobre con quién relacionarnos. Obviamente, como dice aquí, cuando ya nosotros hemos vencido al pecado, cuando tal pecado es algo que ha cambiado en nosotros, debemos tener discernimiento y no crítica. Dice: por lo que en 1 Corintios 5, del 9 al 13, somos llamados a discernir la situación de quien se dice cristiano y peca, cuidando que nosotros mismos no seamos partícipes de lo mismo. Ahí debe haber sabiduría. Miren, vamos a ver ahora 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12, después vemos Gálatas 6.1 y después Hebreos 2.1. Ok, ¿quién seguía? 1 Corintios 10.12, adelante. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ok, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Uno puede decir: bueno, pero yo ya no peco como ellos, soy diferente. Uno tiene que cuidar no caer. Luego viene Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerante a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, si alguien está en una falta, hay que restaurarle, pero hay que hacerlo cuidándonos de que nosotros no caigamos también en tentación. Debemos cuidar de nuestra vida espiritual. Y Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, entonces hay que cuidar lo que hemos oído, lo que se nos enseña, para que nosotros no caigamos también. Ese sería el único caso o la única forma en que tiene sentido juzgar, que tiene más que ver con discernimiento. Ok, pero en el otro caso, lo que se está refiriendo la carta a los romanos es el hecho de que aquellas cosas que le señalamos a otros, nosotros terminamos haciéndolas porque está hablando del ser humano pecador. Y el que critica, es más, hasta el político pone leyes para que la gente no haga esto y es el primero en hacerlo, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que pasa en el mundo en pecado. Bueno, dice: por tanto, ¿en qué se condena a sí mismo el ser humano? Volviendo ya a Romanos 2, y en el versículo 1 al final, dice: te condenas. ¿Por qué? ¿Por qué tú juzgas? ¿Por qué juzgas? Ok, vamos a ponerle: en que juzga en otros lo que él hace. En que juzga en otros lo que él hace. ¿En qué se condena a sí mismo el ser humano? En que juzga en otros lo que él hace. Ahora, aquí utiliza el término las mismas cosas, o hacer lo mismo. Bueno, usando la palabra que utiliza la Nueva Biblia de las Américas.
tú practicas las mismas cosas. Ok, cuando dice tales cosas, porque también lo dice en el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Ok, cuando dice tales cosas, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos ¿mande? Sí, a los pecados, pero la misma palabra, si ustedes se dan cuenta, al final del capítulo 1, en el versículo 32, el último dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Tales cosas es lo que se refiere en el capítulo 1, es como podemos ponerle, a lo mencionado en el capítulo 1. Esas son las tales cosas, que incluyeron la idolatría, la homosexualidad, pero luego se fue a la injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, engaños, pleitos, malignidad, chisme, aborrecedores de Dios, detractores, insolentes, soberbios, jactanciosos. Es decir, la lista está bien larga. Entonces, cuando dice tales cosas, se refiere a lo mencionado en el capítulo 1. Ahora, ¿sobre quiénes cae el juicio de Dios con toda justicia? Sobre los que practican tales cosas. Esas de la lista de la segunda mitad del capítulo 1. Ok, los que practican tales cosas. Sobre los que practican tales cosas. Ahora, es posible que en este punto alguno piense, pero si yo no practico tal maldad, uno dice, yo no tengo ídolos ni soy homosexual, no practico ese tipo de cosas, porque es lo que destaca al principio, sin embargo, o me opongo a Dios, no guardo la verdad, etc. Bueno, o no escondo la verdad. Pero la verdad, dice aquí, por esa razón es necesario entender que la carta está enseñando que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación para todo el que cree, porque todos estamos incluidos en lo que va del versículo 18 al versículo 32 del capítulo 1. Todos somos señalados como pecadores, pues esto no se limita a la idolatría o a la homosexualidad. La lista de tales cosas incluye pecados que se practican de manera cotidiana, ¿sí o no? Miren lo que acabamos de señalar: injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismes, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Hay cosas que ya son tan comunes que no las vemos como pecado, como el chisme, como indignos de confianza, la falta de amor, aborrecedor de Dios, la soberbia, el engaño, el pleito, cosas que vemos normalmente en la gente que nos rodea y no lo consideramos un gran pecado, pero son cosas que al que las hace está manifestando su necesidad de salvación. Entonces, por eso dice que la lista de tales cosas incluye pecados que se practican de manera cotidiana y que no se asumen como perversos, pero siendo sinceros. Ahora, si vamos al mero inicio, en el versículo 18, cuando habla que los hombres no agradecieron a Dios ni lo honraron como a Dios, dice, pero siendo sinceros, no es común que honremos a Dios ni que le demos gracias de manera constante. Entonces, todo ser humano está incluido aquí. Los comentaristas dicen que le está hablando a los judíos, pero en este caso no les está hablando a ellos, aunque ya más adelante sí lo señalará cuando veamos el versículo 17. Pero aquí le habla al hombre en general. Entonces, según Juan 7:24, ¿dónde vamos con la lectura? Avisai. Juan 7:24 y luego Juan 8:15 al 17. Vamos a ver sobre el juicio humano, el juicio de Dios. Juan 7:24. Adelante.
No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Ok, no juzguen por la apariencia, sino con juicio justo. Está hablando del juicio humano basado en la apariencia, o en las apariencias. Ahora Juan 8, 15 al 17. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de Dios de dos hombres es verdadero. Ok, entonces dice, el juicio humano falla porque está basado en las apariencias. Eso dijo en el 7:24. Y luego en el 8:15 dice, y es según la carne. Según la carne. Entonces juzgamos según las apariencias, según la carne. El juicio de Dios se basa en el testimonio, que es lo que dice Jesús, en el testimonio verdadero de quién, de Jesucristo y el Padre. Se basa en el testimonio de Jesucristo y el Padre. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el juicio de Dios y el juicio humano. El juicio humano falla porque se basa en las apariencias y es según la carne. Por lo tanto, la carta hace una pregunta para reflexión. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás de ¿qué? Del juicio de Dios, que escaparás del juicio de Dios. Entonces está preguntando si realmente un ser humano puede escapar del juicio de Dios juzgando a los demás y que Dios no le juzgará a él. Eso es lo que está señalando ahorita. Vamos a ver 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, entonces aquí nos dice que todos debemos comparecer ante ¿qué? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Todos debemos comparecer. Nadie está exento del juicio de Dios. Aún los que creen, como me dijo una vez un pastor, que él se va en el rapto, a él no lo juzga nadie porque él se va a ir directo en el rapto y ya no hay juicio. Y es lo que a muchos tristemente les han enseñado. Pero todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o malo. Si hizo lo bueno, será juzgado en eso para recompensa. Si hizo lo malo, será juzgado en eso para castigo. Sin embargo, pese a nuestra condición, Dios nos ofrece, ahora esto está basado en el versículo 4, o tienes en poco, ok. Dios nos ofrece algunas cosas. No sé si varían de acuerdo a las versiones, pero es el versículo, es el 2:4. El 2:4. Ajá. Las riquezas de su bondad y tolerancia. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ok. Bueno, Dios nos ofrece las riquezas de su, vamos a ponerle bondad o benignidad. La bondad es como la acción buena y la benignidad es el buen deseo. Ok. Las riquezas de su bondad y tolerancia, que en este caso se traduce longanimidad, que es un ánimo prolongado, esa es la tolerancia. Y paciencia. Ok. Entonces, Dios nos ofrece las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, las cuales todo ser humano menosprecia. Por eso le dice, ¿o acaso menosprecias o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia?
Y luego viene, dice, como resultado de ese desprecio, ignora que la bondad de Dios le guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Por naturaleza el ser humano desprecia la bondad de Dios al no reconocer que nuestro arrepentimiento es lo que Él desea. Él desea que nosotros nos convirtamos a Cristo, nos arrepintamos de nuestro pecado, el de todo ser humano, pero el ser humano menosprecia eso. Y debido al pecado menospreciamos el hecho de que Él ha sido muy bueno y tolerante con nosotros, pese a nuestro pecado, mostrando una enorme paciencia, pues desea que seamos salvos. Pero en lugar de reconocer la enorme bondad de Dios, el ser humano, de acuerdo al versículo 5, el ser humano es, ahí utiliza el verbo en otra forma, pero terco, vamos a ponerle. El ser humano es terco. No sé si en la Reina Valera empieza diciendo, pero por causa de tu dureza, ok, terquedad. Y luego viene tu corazón no arrepentido. El ser humano es terco y de corazón no arrepentido. Con lo que acumula castigo contra sí mismo para el día de ¿qué? Ok, bueno, de la ira. Para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumula contra sí mismo castigo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ¿cómo ha de pagar Dios a cada uno en el día final? Según el versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, o según sus obras, está más cortito según. Conforme a sus obras, según sus obras. Aunque el tema de las buenas obras y el juicio de Dios ha de ser tratado más adelante, todavía no lo va a desglosar. Es seguro que habrá preguntas sobre el tema en este punto, sobre todo porque uno discute en Apocalipsis. Una vez una compañera de trabajo que era católica me dice, pero ya me dijo el cura que ve ahí en Apocalipsis que dice que los hombres fueron juzgados según sus obras, lo dice Apocalipsis 19. Bueno, este pasaje también dice que Dios pagará a cada uno en el día final según sus obras. Entonces, eso da la idea, pero no es lo que está diciendo, de que la salvación es por obras, de que las obras son las que nos dan salvación. Pero hay un error ahí que tenemos que aclarar ahorita, aunque después lo vamos a analizar. Dice, aunque el tema de las buenas obras y el juicio de Dios ha de ser tratado más adelante, es seguro que habrá preguntas sobre el tema en este punto. Así que brevemente explico que las buenas obras son llevadas a cabo por los que han creído en Cristo, pues son las que Dios preparó para sus hijos. Miren, vamos a ver Efesios 2:10. No me acuerdo a quién le tocaba leer. Efesios 2:10, hermana, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para los que somos hechos a la imagen de Jesús. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, habla del nuevo nacimiento. Ya hemos nacido de nuevo, hechos por Dios, destinados para estas obras que Dios preparó de antemano. Entonces dice aquí, las buenas obras son las que Dios preparó para sus hijos. Las malas obras son según la naturaleza humana. Ahora, hay cosas buenas que parecen buenas obras que hacen, porque uno preguntaría, ¿y acaso el pecador no puede hacer buenas obras? La realidad es que toda obra que el ser humano hace es egoísta, aun cuando pueda ser considerada buena obra. Cuando ayuda a alguien que dice, hoy por ti, mañana por mí. Es decir, no es que te esté ayudando, es que estoy comprando tu apoyo para cuando yo lo necesite.
Las colectas, las ayudas, muchas veces tienen el sentido de deducir impuestos. Por eso las asociaciones tienen que dar recibos deducibles de impuestos, porque es una forma de retener finalmente un impuesto, ¿no? Hay muchas formas y hay muchas cosas que marcan que en realidad muchas obras son hechas por egoísmo, aun cuando parecen buenas. Entonces, esas corresponden a quienes no han creído en Cristo Jesús. Ese es el criterio del juicio. Por eso dice que al final que Dios va a juzgar los secretos del corazón de los hombres. Bueno, pero todavía no llegamos a ese punto todavía. Dice, ¿qué dará Dios a los que perseveran en hacer el bien, buscando gloria, honor e inmortalidad? ¿Qué les va a dar? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Ok, alguno diría, y aquí hay una cuestión. Si yo hago obras para salvarme, ¿serían egoístas? Pues estoy buscando mi salvación, ¿no? Pues hago cosas buenas para la gente. Entonces aquí dice, bueno, los que perseveran buscando gloria, honor e inmortalidad. En realidad, cuando uno ya es salvo, todas las obras que hace ya no las hace para ser salvo, ya no es egoísta. ¿Qué es lo que busca? Honrar a Dios, la gloria de Dios y la vida eterna. Por eso dice gloria, honor e inmortalidad. No es que quiera gloria para sí mismo ni honor para sí mismo y que lo inmortalicen en un cuadro o en una estatua. Ok, ¿y qué dará a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia? ¿Qué les dará Dios? Ira e indignación. Ira e indignación. En la Reina Valera dice ira y enojo, como quieran ponerlo. Ok, ira e indignación o ira y enojo. Así que para toda alma humana que hace lo malo, ¿qué habrá? Tribulación y angustia. Exacto, tribulación y angustia. Esto es lo que habrá para toda alma humana que hace lo malo. Obviamente está hablando del juicio de Dios, el juicio final, no de que en esta vida, porque muchos dicen, yo los veo haciendo lo malo y no viven en tribulación y angustia. Está hablando del justo juicio de Dios que vendrá. Quiere decir que dará esto después de este juicio. Y dado que en Dios no hay acepción de personas, esto ocurrirá al judío primeramente y también al griego. El que hace lo malo, habrá tribulación y angustia, aún sea judío. Por eso es ilógico cuando se llega al capítulo 11, aquellos que dicen que todos los judíos se van a salvar. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo irá a tribulación y angustia. Pero para todo el que hace lo bueno, tanto judío como griego, ¿qué habrá? Paz y gloria. Ok, bueno, yo tengo tres. Gloria, honra y paz. Ok, gloria, honra y paz. Gloria, honor y paz. Son tres, ¿verdad? Le quieran poner honra o no, u honor. Para todo el que hace lo bueno, tanto judío como griego, habrá gloria y honor y paz. Gloria, honra y paz. Ok, entonces lo que está señalando es el destino. Obviamente el que hace lo bueno, ya hablamos, es porque creyó en Cristo y es salvo, porque son las obras lo que manifiestan si somos salvos o no. Y aquí la carta expone un punto clave. El juicio no depende de la ley, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Ok, todos los que han pecado sin la ley, no tenían ley y pecaron, ellos sin ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Ok, tienes la ley y pecas, eres juzgado. No tienes la ley y pecas, eres juzgado. Entonces, no es si tienes la ley o no, eso ya no hace diferencia. Dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. El justo por la fe vivirá. Ok, será justificado. El
que hace la ley, los que cumplen la ley. Habría que, y vamos a ir entendiendo después sobre esta ley. Vamos a ver Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvidará de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ok. Dice, Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esa es la cuestión donde muchos, y hoy lo oí en una estación de radio cristiana, una predicación, la gente que se engaña creyendo que es cristiana y no lo es. Por eso dice Santiago, si solo es oidor de la palabra, no la practica, entonces se engaña a sí mismo. Esto es lo que hace la diferencia. Dice, pues quien solo es oidor de la palabra es semejante a un hombre que se mira en un espejo, pero al irse se olvida de cómo es, Ya me vi en el espejo y ya me fui, y por ahí alguien decía, luego en el súper ponían espejos antes, ¿no? En las columnas. ¿Qué pasó? Vio a alguien conocido y le dijo adiós, y el otro también le dijo adiós, se siguió, y después de un rato dijo, pues si era yo en un espejo. Entonces, uno a veces se le olvida cómo es uno. Y esto es lo que dice. Entonces uno lee la Biblia y dice, ay, qué bonito, ya la leyó, pero no la practica, entonces se le olvida. Eso es lo que dice. Sin embargo, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, porque está hablando de la ley de Cristo y no de la ley de Moisés, y permanece en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será que bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Ya desde aquí y desde el pasaje, desde el capítulo 1, ya la carta nos empezó a decir que Dios no tendrá favoritismo por cuestión de, bueno, aquí no debía haber puesto raza porque raza solo es la raza humana. Dios no tendrá favoritismo por cuestión de etnia, que es la palabra que usamos en la primera lección. Por cuestión de etnia o nacionalidad, declarando justos a los judíos por tener la ley y pecadores a los gentiles que no la tienen, sino que quien tiene la ley y no la cumple es tan pecador como aquel que hace lo malo sin tener la ley. Pero el que cumple la ley, cosa que nunca ocurrió, nadie logró cumplir la ley de Moisés, y el que sin tener la ley hace lo bueno, cosa que no ocurre sin Cristo, son declarados justos por Dios. Es decir, nadie pudo cumplir la ley de Moisés, todos fallaron. Por la ley nadie ha sido justificado nunca. Pero el que hace lo bueno, que es obviamente que tiene a Cristo, este es declarado justo por Dios. Y es que cuando los gentiles, volviendo a Romanos 2, dice el 14, y es que cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, pues muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, diciendo, ay, yo creo que sí hice mal,
yo creo que exageré, yo creo que no hice esto, debí haber hecho aquello. Entonces, eso le pasa a todo ser humano. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que detiene al ser humano? Bueno, aquí hay una explicación. Entonces, la ley escrita en sus corazones, su conciencia, sus pensamientos. Ya leímos Eclesiastés, creo que es 3:11, cuando dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, Dios puso algo que pone un límite. A lo que mencionan los versículos 14 y 15 se le llama gracia común. Esto es como es llamado esto. La gracia común es, dice, la cual se refiere a que todo ser humano, pese a ser pecador por naturaleza, tiene límites en lo que hace, manteniendo un cierto nivel de moralidad. Por eso habla de su corazón, su conciencia y sus pensamientos. El ser humano, aunque pudiera ser todavía más malvado, no lo es, porque está la gracia común de Dios que le pone límites a las acciones del ser humano. Por eso muchas veces es moralista, no que sea temeroso de Dios, o a veces incluso llega a ser temeroso de Dios y ay, Diosito me está viendo. Entonces, aun cuando no se ha convertido a Cristo ni ha nacido de nuevo, hay algo en sí mismo o dentro de sí que Dios ha puesto para esta gracia común, para poner límite a la maldad del ser humano. ¿Ok? Entonces dice que a veces los gentiles no tienen ley, son ley para sí mismos, dicen, esto no lo vamos a hacer porque es maldad. Y se ponen límites. Y en cambio los judíos que tienen la ley muchas veces se traspasaban y hacían lo opuesto a la ley. Ahora, ¿qué hará Dios? Ya según el versículo 16, ¿qué hará Dios en el día final por medio de Jesucristo? Juzgar los secretos de los hombres. Juzgará los secretos de los hombres. Y aquí va más allá de juzgar según las obras. Juzgará los secretos de los hombres. Esto habla de que no solo las obras, sino las intenciones serán juzgadas. Pues hay obras que aparentan ser buenas, pero se hacen por motivos egoístas. Miren, vamos a terminar leyendo primero los Corintios 4:5, ¿a quién le tocaba? A Natán, ¿verdad? Y Hebreos 4, del 12 al 13. Primero los Corintios 4:5. Y luego Hebreos 4, 12 al 13. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá en manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Dios pondrá de manifiesto los designios, es decir, las intenciones, los propósitos de los corazones. Ok, y luego Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, todas las cosas están expuestas, desnudas, delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por eso está hablando del juicio de Dios. A él tenemos que dar cuenta. Y habla de las intenciones, habla de los secretos de los hombres. Ok, entonces esto es parte de lo que nos va señalando el pasaje sobre la importancia del ser humano que se quiere justificar a sí mismo juzgando a otros. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces pues damos gracias a Dios por este estudio. Vamos a orar para terminar. Les recuerdo, tenemos el sábado reunión de varones a las
las 8 de la noche. El domingo estaremos entregando nuestra ofrenda de renta. Animamos a cada uno para participar en el culto dominical, así es que animamos a cada uno y pues vamos a ponernos en las manos de Dios y por las peticiones de oración que hemos compartido en los diálogos de la iglesia, para que estemos orando por todos los que están delicados de salud. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu cuidado, tu bondad hacia nuestras vidas, Señor. Confiamos en tu misericordia, en tu obra sobre nosotros, que esta palabra que estamos leyendo, Señor, que nos habla sobre el justo juicio que vendrá sobre todo ser humano, Señor. Padre, por eso tu palabra nos ha de preparar para entender qué es ser justificado. Danos sabiduría, Padre, para poder descansar en la obra de tu Hijo Jesucristo, de saber, Señor, que en este juicio compareceremos con confianza si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Jesús y ponemos en práctica sus palabras, sus enseñanzas, para que así como Él es, así hayamos vivido nosotros en esta vida. Te damos gracias por tu cuidado, por tu bondad. Sigue haciendo tu obra en nosotros, líbranos de todo mal, permítenos seguir creciendo. Ponemos en tus manos la vida de la iglesia, los planes que tiene, su desarrollo, su crecimiento. Cumple, Padre, tu obra, tu voluntad en la vida de cada uno. Gracias por todo tu amor, gracias por todo tu cuidado y tu protección. Te pedimos, Señor, que no te apartes de nosotros y te pedimos que tú sigas obrando en la salud de Diego, en la salud de Evelyn, Señor, en la salud de cada uno de los hermanos delicados de salud, de nuestra hermana Socorro. Padre, sigue haciendo tu obra, Padre, también la tía de nuestra hermana Rosario, sigue también manifestándote, Padre. Cumple tu propósito en cada uno, Señor, en nuestra hermana Betty. Gracias porque vimos a nuestra hermana Vicky con nosotros y está mejorando. Te pedimos que tú sigas manifestándote, Señor, en cada uno, Padre, en aquellos que pueden en este momento pasar de mi mente, pero te pido, Padre, que tú seas el que se manifieste en la vida y en la salud de cada uno, Padre. Estamos en tus manos, Señor, guárdanos y permítenos seguir creciendo. Gracias por este tiempo y por cada uno de los que han participado en este estudio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Nos despedimos de quienes nos ven por internet.